Hola, buenas tardes a todos a esta sesión técnica sobre ciberamenazas y seguridad del paciente. Gracias a SECA por invitarnos un año más a prepararla y a todos por conectaros e interesaros por este tema. Para enmarcar la sesión en el contexto y la temática del Congreso, decir que ahora, precisamente, en tiempos de incertidumbre, es un buen momento para considerar que la seguridad del paciente se puede ver expuesta a una tipología de riesgos que hasta ahora en el sector no se habían tenido en cuenta tanto como otros, que son los ciberriesgos. En SAN sabemos que si las organizaciones sanitarias quieren estar preparadas, van a tener que aprender a gestionar este tipo de riesgos y esto de lo que nos hablará mi compañera Laura Prats. Además, somos conscientes que la vulnerabilidad se ha visto incrementada por el aumento y el uso cada vez más frecuente de las TICs en todos los procesos asistenciales. Y por eso hemos invitado a Manuel del SAS que nos cuente cómo evaluar los sistemas de información y los distintos elementos asociados a la tecnología desde la perspectiva de la seguridad del paciente. A continuación, Carlos, del CNN, nos hablará sobre ciberataques y el estado de la ciberseguridad en el sector. Y para finalizar, Arantxa nos dará algunos ejemplos de proyectos sobre ciberseguridad. Antes de dar paso a los ponentes, quería animaros a todos a los que nos estáis escuchando a que realicéis vuestros comentarios y preguntas a través del chat de la plataforma, porque hemos reservado unos minutos al final de la sesión para contestar a todas las preguntas que podamos. Para no robarles ni un minuto ni un segundo de tiempo a los compañeros, voy a pasar a presentaros a la primera ponente. Es Laura Prats Abadía. Ella es Cyber Risk Manager en SHAM España, ingeniera industrial y es especializada en automática por el Centro Politécnico Superior de Zaragoza. Cuenta con las certificaciones CISA y CIS-M de ISACA, es Lead Auditor ISO 27001 y DPO según el esquema de la Agencia Española de Protección de Datos. Inició su carrera profesional en la ciberseguridad hace 20 años en gestión de los riesgos de los sistemas de información y la ciberseguridad, tanto desde la auditoría como desde la consultoría con experiencia en gestión de riesgos en ciberseguridad, en planes de ciberseguridad y en desarrollo de normativas. Se incorpora a SAM del Grupo Reliance en septiembre de 2020 como Cyber Risk Manager para los servicios de gestión de riesgos y ciber de la compañía en el sector sanitario. Laura, cuando quieras. Muchas gracias, Mónica. Muy bien, pues vamos a empezar con la presentación. Quería hacer un planteamiento sobre cómo se gestionan los riesgos, cómo se plantea una gestión de riesgos desde el punto de vista de la ciberseguridad e intentar vincularlo a lo que trata esta ponencia también, la seguridad del paciente. Primero, contextualizar un poco la situación. Como estaba diciendo Mónica, la sanidad cada vez está más digitalizada, cada vez utilizamos más aparatos conectados a los sistemas, incluso aparatos de OT médica, dispositivos médicos, que aunque hasta hace pocos años funcionaban de forma más independiente o las redes no estaban conectadas a Internet, en este momento ya está todo interconectado, incluso con terceras partes, con trabajadores en remoto, tenemos sistemas en cloud y que, bueno, cada vez la superficie de ataque en una red de un hospital va aumentando. Como decimos, tenemos más puntos de ataque, que podemos tener más puntos donde pueden entrar los atacantes. Tenemos dispositivos médicos y dispositivos de Internet de las cosas médicas que hay dificultades para visualizarlos y tener un inventario actualizado y conocer su comportamiento en las redes de los hospitales. Estos dispositivos médicos, además, tienen diferentes protocolos, diferentes comunicaciones, hay una gran variedad y esto dificulta todavía más su control. Este control de los dispositivos está en manos habitualmente de los proveedores, ni siquiera los hospitales pueden actualizar el software o manipular interiormente y esto pues ralentiza el parcheo o la actualización de los equipos. Las redes de los hospitales, por su crecimiento rápido y los recursos que se tienen, no siempre están lo seguras que debieran para evitar intrusiones. Lo mismo la experiencia, todo este cambio tan rápido de tecnologías y de nuevas conexiones, pues requiere expertos que no siempre pueden estar a disposición en el tiempo necesario. Y todo esto lo estamos viendo en un entorno que está vinculado o afecta a la seguridad del paciente y a su información. Los datos de sanidad son datos sensibles, que cualquier fuga, robo o cifrado de información pues puede afectar bajo las leyes de protección de datos.
En general vemos que los ataques en los hospitales, en el sistema sanitario, aumenta también con la digitalización. Cuanto más aparatos conectados, como estamos diciendo, más número de ataques se están detectando. Y por desgracia, la pandemia que estamos, espero que superando ya, no ha ayudado nada en este tema, porque cuanto más estrés y más trabajo y más presión tienen el personal en los centros, pues más se aprovechan los atacantes para conseguir acceder a las redes. Y respecto a los dispositivos médicos que estaba hablando y la IoT médica que está conectada a las redes, vemos que ahora mismo es el punto donde más vulnerabilidades se están detectando en los sistemas. Cada día aparecen nuevas vulnerabilidades que se aprovechan los atacantes para poder llegar a comprometer una red, aumentando el dinero en los rescates y bueno, toda la problemática que estamos viendo asociada. ¿Qué hacemos con todo esto? Pues bueno, hay un enfoque rápido de instalar herramientas y tecnologías que nos ayuden a visibilizar y a controlar a la red, y todo eso hay que hacerlo, es imprescindible y está muy bien, pero más que esto deberemos de ir a mantener esos niveles de seguridad altos. No solamente porque haga un primer plan y lo actualice y asegure mis sistemas, garantizo que dentro de unos meses o un año, con toda la variación que hay de vulnerabilidades de sistemas y de nuevos ataques, lo voy a mantener así. Entonces, la propuesta es tener un enfoque de gestión de riesgos, montando un sistema que los gestione, que analice qué necesito, que vea qué medidas tengo que implantar. Tengo que ponderar siempre la inversión que tengo que hacer con el dinero y con los recursos del medio para poder priorizar en aquellos puntos más débiles de los sistemas. A partir de ahí seleccionaremos y aplicaremos las medidas que hemos decidido para tener los niveles de riesgo en el nivel que hemos decidido en la organización. Trabajaremos con ellos y además instalaremos métricas que nos vayan a hablar de la eficacia y veamos si realmente las medidas que hemos diseñado son adecuadas para lo que pretendíamos conseguir y tenemos el riesgo controlado en los niveles adecuados. Esto no es un proceso que sea independiente de la organización, todo lo contrario. Los riesgos tienen que estar orientados a los objetivos de la compañía, puesto que al final las tecnologías son el soporte en el que se basan los procesos de negocio o los procesos asistenciales que son el objetivo final de una organización. ¿Vale? Siempre tiene que ser un facilitador para los procesos. Hay que analizar todos los factores, no solamente la parte interna, porque muchas veces ahora mismo, como veíamos antes, estamos hablando con otros sistemas de información o se intercambia información entre organizaciones o con la administración pública. En fin, hay un gran intercambio y una colaboración entre diferentes actores que hay que tenerlos en cuenta también a la hora de analizar los riesgos que pueden derivar de allí. Las medidas seleccionadas, la recomendación es que nos basemos en alguna normativa que esté ya estandarizada e implantada, puesto que estas normativas se van revisando y actualizando periódicamente por grupos de expertos y aunque podamos complementarlo con características propias de nuestra red, siempre nos va a dar unas líneas, unas bases de seguridad que sabemos que vamos a cumplir con los estándares del sector. Y como decía antes, una revisión continua de los resultados para garantizar que estamos vigilando el riesgo y lo tenemos en los niveles que nosotros perseguíamos. ¿Cómo planteamos hacer este análisis de riesgos? Pues la recomendación es basarse siempre por procesos, porque al final es lo que queremos garantizar en la organización. Que los procesos que estamos diseñando y llevando a cabo para atender a los pacientes se pueden desarrollar en óptimas condiciones sin que tengamos un incidente de los equipos, de los sistemas, del software que nos afecten y nos dejen de repente sin poder atender. Aquí, bueno, pues hemos puesto ejemplos de cómo podríamos desarrollar y clasificar los procesos. Serían procesos típicos en un centro de atención primaria. A partir de aquí podríamos ir seleccionando los procesos que decidiéramos analizar y ir a hacer el desarrollo que veremos a continuación. Estos serían procesos asistenciales en un hospital, donde cubrimos todo el ciclo de la trayectoria del paciente a través del hospital, bien por diferentes puntos de entrada y con todos los trabajos que se hacen alrededor del tratamiento. Em, Podríamos ahora seleccionar cada uno de ellos, grupo de ellos, aquí habría un trabajo de clasificación, viendo cuáles de ellos tienen recursos coincidentes por detrás para poder ir haciendo los análisis en conjunto o aquellos que necesiten un análisis individual por sus características. Una vez que hemos decidido los procesos que queremos analizar, tenemos que desagregar qué factores están involucrados en este proceso. Por ejemplo, aquí es un ejemplo solamente, no pretende ser detallado ni exacto, probablemente hay errores, pero a modo de ejemplo, tendríamos, por ejemplo, el proceso de un quirófano. Podríamos decir que tenemos subprocesos que se utilizan para que el proceso global funcione.
Tendríamos la preparación del paciente, la valoración del checklist de cómo se produce todo el proceso, la intervención en sí misma y el proceso de despertar. Esto se basará en unos sistemas de información que nos van aportando información de diferentes áreas para poder tener todo lo necesario para poder desarrollar esta intervención quirúrgica. Por otro lado, se utilizarán datos como la historia clínica, el consentimiento informado, que estará vinculado a esta, todos los registros de los monitores que estén en quirófano, que tienen que estar prestando esa información en tiempo real al equipo médico para poder atender la operación. Se basará todo esto en sistemas técnicos, una red interna, sistemas de terceros que pueden estar conectados online. Imaginar que hay un soporte desde otro establecimiento, equipos médicos, que tenemos un escáner, si tenemos respiradores, equipos de anestesia y toda la informática en sí misma de quirófano que da soporte para la gestión de la información. Y además, por supuesto, todo el personal, tanto asistencial como de administración o técnico, incluso proveedores que puedan estar involucrados. Lo que tenemos que hacer en primer lugar es evaluar o valorar estos activos que decimos, que son todos los recursos necesarios para poder desarrollar el proceso. Típicamente vemos y analizamos estas 4 características. Una que es la confidencialidad, es decir, que la información, por ejemplo, no se revele a alguien que no tenga derecho o no tenga permiso para verla por sus funciones. La disponibilidad, que tengamos los equipos o la información disponible en el momento que lo necesitamos para poder acceder a ello. La integridad, que tengamos la garantía y la confianza que la información que estamos manejando no ha sido alterada y que conserva las características que son necesarias para su trabajo con ella. Y la autenticación, que tenemos la confianza que la información provee de la fuente de donde debe venir, que no ha sido manipulada o ha habido un cambio de persona en su envío. A cada una de estas características le daremos un valor que va desde crítico o simplemente que no aplica, crítico, alto, medio o bajo. Este rango se puede adaptar a cada organización añadiendo más niveles o dejándolo en 3 incluso, dependiendo del tipo de análisis que se quiera hacer. Aquí, bueno, pues he puesto a modo de ejemplo cómo podríamos valorar en cada uno de los casos, según el nivel de criticidad, cada característica en cada uno de esos factores que hemos desglosado el proceso de quirófano. Una vez que tengamos esta valoración, tendremos que ver qué amenazas pueden ocurrir o tenemos ahí sobre los activos que hemos detallado. Típicamente se dividen en diferentes grupos. Amenazas de origen intencionado, esos son ataques que se hacen de forma voluntaria con intención de, bueno, de obtener un beneficio o de sabotear la red. Puede ser un sabotaje de personal interno, puede ser un ataque de ransomware, puede ser un ataque de negación de servicio que nos quite la conexión de Internet, puede ser un virus con cualquier otro objetivo, no solamente ransomware, de robo de información o de espiar lo que están haciendo en la red. Pueden ser también amenazas de origen accidental, todo no van a ser ataques intencionados. Podemos tener errores en el uso de los sistemas, errores informáticos, averías, fallos de las comunicaciones. Podemos tener también problemas en la operación de los sistemas, como por ejemplo malos mantenimientos o que no ha sido actualizado o que la configuración no es la correcta. Incluso cambios en el entorno que nos pueden afectar en los sistemas, como cambios regulatorios, cambios de los procesos, organizaciones externas que ahora están colaborando y que todavía los procesos no están bien establecidos. Sobre estas amenazas valoramos dos posibilidades. Uno es la ocurrencia. ¿Cada cuánto puede pasar esto? Esto es algo que nos puede pasar con mucha poca frecuencia. Para poderlo saber, tendremos también que analizar las vulnerabilidades del sistema, o sea, qué debilidades puede aprovechar para materializarse esta amenaza y también la motivación de los atacantes. Si van a poder obtener un beneficio económico, van a estar mucho más motivados para intentar e insistir en conseguir el ataque que si no es así. Estas ocurrencias, de la misma forma que antes, las clasificaremos según niveles de crítico, alto, medio y bajo para poder dar un ranking y que nos vaya a dar un nivel de qué podemos esperar sobre la ocurrencia de estas amenazas. Por otro lado, tenemos el impacto. Llamamos el impacto a la degradación o cómo se ve afectado un activo, cualquiera de los que hemos definido antes, cuando una amenaza ya ha ocurrido sobre él. ¿Vale? Aquí tenemos que ver el impacto, cómo afecta la amenaza a cada una de las características que hemos definido en el activo, porque igual puede ser que no afecte igual a la confidencialidad que a la integridad. Dependiendo del tipo de dispositivo o de cuál sea la amenaza, afectará de una forma u otra a cada una de las características. Por supuesto, las redes y los sistemas de información no están sin ninguna medida implementada normalmente. Todo el mundo tiene ya medidas a que aplicar. em, y esto hará que las medidas anteriores, que las amenazas anteriores, no se materialicen
con toda su potencia. Tendremos medidas que sean preventivas, que lo que harán es evitar que algo ocurra, disminuyen la ocurrencia, por tanto, y tendremos medidas reactivas que, aunque se haya producido la amenaza, lo que hacen es disminuir el impacto. Por ejemplo, una copia de seguridad. Hemos perdido la información, pero la vamos a poder recuperar. El impacto no va a ser tan grave. Ya tenemos, como comentaba al principio, normas de referencia que podemos utilizar para seleccionar las medidas de seguridad más adecuadas en función del análisis de riesgos que hayamos realizado. Estas normas, por ejemplo, tenemos el Esquema Nacional de Seguridad, que es de aplicación en el sector público español, o la norma ISO 27001, que es un estándar internacional, que, bueno, por detrás las dos llevan un sistema de gestión y proponen normas ponderadas al análisis de riesgos y son, bueno, con sus diferencias, pero digamos que la filosofía que hay detrás es la misma. En general podemos tener medidas de diferente tipo, todas no van a ser medidas técnicas o tecnológicas. Ya el tener normativas de cómo enfoca la seguridad de la empresa, procedimientos establecidos para la seguridad, procesos de autorización para poder hacer según qué en los sistemas, son medidas del marco organizativo. Tendremos medidas del marco operacional que hablan de cómo hay que hacer los trabajos, que se establecen de una forma clara para que siempre se desarrollen de la misma manera, incorporando prácticas seguras en el proceso de los trabajos. Aquí incluimos procesos muy importantes, como es la respuesta a un incidente, la continuidad del servicio. Es decir, es importantísimo estar preparados en el caso de que haya un incidente para poder responder de la forma más rápida y más adecuada, porque así minimizaremos el ataque y nos repondremos mucho antes del ataque sufrido. Y ya por último tenemos medidas de protección, que son todas aquellas, bueno, que podemos conocer más, un antivirus, protección en el software, las copias de seguridad que decía antes, protección propia sobre los dispositivos médicos instalados en las redes, con sus características que tienen particulares, la formación del personal, etcétera. Con todas estas medidas y los datos que hemos visto antes, lo que tenemos que hacer es combinarlo para conseguir saber el nivel de riesgo. Tenemos ya los activos definidos, sabemos qué parámetros están afectando o están utilizándose en nuestros procesos con una valoración y sabemos qué amenazas se producen, produciendo un impacto y una ocurrencia. Con la combinación de todo esto tenemos un riesgo que llamamos riesgo intrínseco, porque hasta este momento no hemos medido, no hemos incorporado ninguna medida de seguridad que varíe o que disminuya ese riesgo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ir seleccionando medidas de seguridad, tanto las que tenemos, si hace falta mejorarlas, se deberían de mejorar, o otras nuevas de estas normas que hemos visto antes o de cualquier otra norma, cualquier otra medida propia del sector que nos ayude a gestionar esas amenazas, bien disminuyendo el impacto o bien disminuyendo la ocurrencia. Preferentemente, si es posible, siempre es mejor tomar medidas preventivas porque evitamos que llegue a producirse un impacto. Pero bueno, en ocasiones no es posible y siempre hay que estar preparado para que en el caso de que ocurra podamos responder. De esta manera iremos disminuyendo el riesgo intrínseco hasta llegar a un nivel de riesgo residual o aceptado que la compañía puede considerar que a partir de allí ya puede gestionarlo y las pérdidas o los hechos que pueden asociarse a un incidente de este tipo los puede aceptar, porque riesgo cero nunca vamos a poder tener. Para ponderar estos riesgos, normalmente se cruzan en una tabla como la que estamos viendo aquí, de manera que entramos, dependiendo si es nivel crítico, alto o medio, vemos el riesgo final en el nivel en el que nos encontramos en cada una de las situaciones. Esto hasta aquí hemos estado viendo cómo valoramos y cómo analizamos el riesgo desde el punto de vista de la ciberseguridad y más o menos es el tipo de metodología que se utiliza dentro de los sistemas de TI. Sin embargo, también tenemos una normativa, la 179003, que es la norma UNE, que habla sobre la seguridad del paciente. Esta norma también habla de un ciclo de gestión y propone que se haga un análisis, una mejora, una toma de medidas y sea un ciclo continuo con métricas que vaya mejorando el sistema, en lo cual estamos viendo que tiene un encaje muy bueno con la metodología que estamos proponiendo de gestión de riesgos respecto a los sistemas TI. También tiene que estar alineado a los objetivos de la organización y habla de identificar los riesgos en las actividades en los procesos, en los factores humanos, en servicios vinculados a los procesos anteriores, en las instalaciones, en los equipos, en las tecnologías. Como veis, habla también de los mismos parámetros que decíamos activos antes desde el punto de vista del riesgo de ciberseguridad. Por lo tanto, tenemos unos conceptos similares, podemos tener una doble perspectiva del riesgo, tanto desde el punto de vista de seguridad del paciente y de ciberseguridad, si enfocamos ambas metodologías sobre los servicios de operación de un hospital. Es decir, partiendo de los riesgos de operación de un proceso, podremos analizar el riesgo ciber y además
qué riesgo nos está dando desde el punto de vista de seguridad del paciente y así ir vinculando los dos tipos de riesgos en los procesos asistenciales. Y como conclusión, solo quería recoger unos cuantos puntos que me parecen importantes. Cada vez los procesos asistenciales se apoyan más en sistemas tecnológicos. Necesitamos que funcionen adecuadamente para poder garantizar que los procesos asistenciales se van a producir en las mejores condiciones. Esta vinculación está directamente ligada a la seguridad del paciente. Es fácil ver que si nos paralizan todos los dispositivos que necesitamos para la atención médica, no vamos a poder atender a los pacientes y podemos tener consecuencias serias. Vemos también que los riesgos varían en función de diferentes factores, por lo tanto, no vale con una foto fija, hay que estar siempre vigilante y manteniendo el nivel de riesgo adecuado. Y la propuesta es hacer una mejora, un enfoque por procesos, de forma que nos permita vincular tanto los riesgos de ciberseguridad como los riesgos de seguridad del paciente dentro de una misma metodología. Y por mi parte, atenderé luego las preguntas que me quiera transmitir Mónica de lo que estáis haciendo, poniendo en las redes, y dejamos paso al siguiente, Mónica. Sí, pues muchas gracias, Laura. Muy interesante esto que comentas de aunar la visión de la gestión de riesgos tradicional desde la perspectiva de la seguridad del paciente con la gestión del riesgo de ciberseguridad. Pues voy a pasar a presentar a Manuel Gimber del Río. Es responsable de seguridad de la información de la Unidad de Seguridad de las TIC del Servicio Andaluz de Salud. Él es diplomado en Informática de Sistemas, experto en protección de datos y máster interuniversitario de Seguridad de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones en la especialidad de Gestión y Auditoría de Seguridad Informática y es diplomado en Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente en las instituciones sanitarias. Cuando quieras, Manuel. Muy bien. Muchas gracias, Mónica. Pues, bueno, lo primero de todo, dar las gracias a la organización por habernos invitado a contaros esta perspectiva, ¿no?, de la seguridad del paciente y las tecnologías de la información que estamos pretendiendo adoptar en el Servicio Sanitario Público Andaluz. Yo os voy a contar una perspectiva que creo que es un poco diferente a la de mis compañeros de mesa. Y bueno, paso directamente a contárosla, ¿no? Como ya has comentado tú, Mónica, y la compañera Laura, el crecimiento de las tecnologías de información en sanidad está siendo exponencial, es continuo, en las últimas décadas ha sido brutal. No se puede pensar en la asistencia sanitaria sin tener las tecnologías de la información presentes. Ya las siglas de GIS, el LIS, la imagen digital, en fin, todos estos sistemas son completamente habituales y no podríamos disponer de los niveles de calidad y de los niveles de asistencia sanitaria que tenemos hoy en día. Para proteger todos estos sistemas, como ya también ha comentado Laura, pues tenemos metodologías que están ya más que consolidadas, ¿no? De varias décadas, de la 27001, con sus metodologías de gestión de la seguridad, la 27002 con sus medidas su colección de medidas de seguridad, incluso la 27799 que habla específicamente de las tecnologías de la información sanitaria. Y por supuesto el Esquema Nacional de Seguridad, nuestro Esquema Nacional de Seguridad, que además es muy maduro y que por cierto está a punto de cambiar, ¿no?, y dar otra vuelta de tuerca a la seguridad de la información. Pero ¿es esto suficiente? Porque estas metodologías están muy orientadas a la ciberseguridad, a la protección de los sistemas, a la continuidad de los sistemas, y puede ser que bueno, por supuesto son imprescindibles, y aún así estamos todavía en proceso de adaptación, pero hay un nuevo concepto que se ha acuñado no hace mucho, poco más de una década, que es iatrogénesis. Si un evento de seguridad del paciente es aquel que hace un daño, ocasiona o puede haber ocasionado un daño a un paciente cuando no se lo debería haber ocasionado, este concepto, lo vamos a poner así para que se vea mejor, que es casi transparente, ¿no? Poco conocido, consiste en cuando este daño está causado por las tecnologías de la información sanitaria que se usan en los sistemas sanitarios para prestar la asistencia sanitaria. Entonces, es un concepto bastante revolucionario en este sentido, ¿no?
hicimos hace poco, en 2019, justo antes de la pandemia, un estudio aquí en Córdoba sobre el registro de eventos adversos del hospital, concretamente fue el de Hospital Reina Sofía de Córdoba, y encontramos que de todos los eventos adversos en los años que estudiamos, y en el número de incidentes que estudiamos, el 36,4% tenían algo que ver con las tecnologías de la información. Es un porcentaje que nos salía muy elevado. De hecho, aunque se pueda pensar otra cosa, casi la mitad, el 45%, eran eventos debido a factores humanos, pero relacionados con la tecnología de la información. Y un 55% eran factores más técnicos. Vimos que un 43% fundamentalmente de la parte técnica, ¿no? Eran errores de entrada y salida de la información, mientras que un 54% eran problemas de hardware relacionados con el hardware y el software. Y bueno, y otros factores contribuyentes que veremos un poco a continuación. Perdón. De estos problemas de hardware y software, fundamentalmente encontramos que los incidentes tenían que ver con interface con otros sistemas, problemas de software, problemas con las funcionalidades, incluso con la interfaz de usuario, funcionalidades que no estaban bien diseñadas, a lo mejor problemas con la configuración del sistema, hardware caído o hardware lento, el software no disponible cuando el sanitario lo necesitaba. En cuanto a los errores de entrada y salida de información, pues fundamentalmente eran problemas con la introducción y la recuperación correcta de los datos. Había también problemas con los errores de uso en esa información, no se habían introducido correctamente los datos en los sistemas o los datos que te devolvía el sistema no eran correctos. En definitiva, que las tecnologías de la información sanitaria pueden estar en el origen de los incidentes de seguridad del paciente y que estos pueden ser tanto debido a factores humanos como a factores tecnológicos. Esta es una frase extraída del reglamento 2017-745 del el Parlamento Europeo sobre la regulación de productos sanitarios, que dice que la historia clínica electrónica, no lo dice con estas palabras, dice esto: todos los demás programas informáticos se clasifican en la clase 1. ¿No? Sabéis que, sí, supongo que conocéis más o menos con la clasificación de los dispositivos sanitarios. Entonces, resulta que la historia clínica, según concluimos con esto, estaría en una clase 1. Eso significa que las pruebas de calidad y de conformidad de estos productos están bajo la exclusiva responsabilidad de sus fabricantes. Es decir, el fabricante te dice, esto cumple con las garantías de calidad que necesarias. Y ahí queda, ¿no? Están en sus manos. Y esto es debido a que se considera que la historia clínica electrónica tiene un bajo grado de vulnerabilidad asociado en este caso, a ocasionar un daño al paciente, ¿no? Sin embargo, estudios recientes demuestran que los sistemas o las tecnologías de la información sanitaria pueden ocasionar daño al paciente y daño grave. Ahora veremos algunos ejemplos, especialmente la farmacia, los laboratorios, los temas de análisis, analítica y la imagen digital. El Instituto ECRI es una organización que se encarga de hacer un informe anual sobre el top 10 de las amenazas tecnológicas. Haciendo de la última década un resumen rápido, pues se han encontrado cuestiones como que nos encontramos como amenazas fundamentales dentro de este top 10 en cuanto a las tecnologías de la información, no a otras tecnologías, por la pérdida de datos, incompatibilidades entre sistemas, procesos de gestión de cambios en la conectividad de los dispositivos médicos. Antes comentaba Laura que cada vez hay más dispositivos conectados, inconsistencia de datos de los pacientes entre la historia clínica y otros sistemas satélites que tienen alrededor, es decir, son sistemas conectados pero que tienen diferente información sobre el mismo paciente, fallos en la interoperabilidad entre los dispositivos médicos y los sistemas a los que se conectan. Por supuesto, la ciberseguridad, hay una protección insuficiente en los dispositivos y en los sistemas de información, problemas con el diseño, las configuraciones de las tecnologías de la información sanitaria, nosotros les llamamos TIS, no soportan correctamente los flujos de trabajo reales, es decir, lo que hacen los profesionales sanitarios en realidad no se corresponde con el diseño que se han hecho en los procesos de la historia clínica electrónica para recoger la información, con lo cual, pues bueno, se lleva a errores, ¿no? Problemas con la implementación y el uso de los sistemas y los sistemas, sobre todo también
la novedad de los sistemas de soporte a la decisión clínica, que se están ya incorporando, por supuesto, los clásicos de identificación del paciente, donde las tecnologías de la información juegan un papel muy importante. De nuevo, el cibercrimen. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de impacto en la seguridad del paciente debido a las tecnologías de la información. En este caso, se extrajo el útero a una señora que estaba embarazada porque se la confundió con otra que se llamaba igual. Se cruzaron las anatomías patológicas de ambas, pero se diagnosticó cáncer, la otra estaba sana y se extrajo el útero a la que estaba sana. eh, un señor que llega a la urgencia en un hospital, concretamente esto fue en Jaén, que a pesar de haber avisado en numerosas ocasiones a sus médicos o enfermeras en urgencia que era alérgico a la amoxicilina, pues bueno, llegó o un médico, el cirujano, que no estaba en la urgencia, sino que venía de fuera y cuando le prescribió amoxicilina para una intervención y bueno, no le saltaron ninguna alarma de este paciente es alérgico, ¿no? Fallaron ahí las tecnologías, con lo cual, bueno, pues el paciente falleció, ¿no? Como primera víctima el paciente, como segunda, lógicamente, el médico, que además la Guardia Civil pues, fue a buscarlo a su casa, así que un poco fuerte, ¿no? Los más clásicos, sistemas de información que se cae y pone en peligro el sistema de emergencia sanitario en Andalucía, en este caso era el 061. Problemas de diseño que comentábamos antes, un algoritmo para seleccionar a las señoras, esto fue en Reino Unido, se deja fuera a más de 300.000 mujeres para notificarle el cribado de cáncer de mama. Bueno, pues se estima que más de 200, unas 270, murieron debido a eso, ¿no? Esos son problemas de la tecnología. Pérdida de estudios radiológicos que conllevan el volver a radiar a los pacientes porque se han perdido sus estudios. ¿eh? Relacionados con la ciberdelincuencia, eh, perdón, relacionado con la ciberdelincuencia, un virus que, bueno, atacando indiscriminadamente, entra en un quirófano y deja a los cirujanos sin los monitores para continuar la operación. Entonces, bueno, afortunadamente la operación acabó bien porque había cirujanos muy expertos, pero podría haber acabado muy mal. Este es el caso contrario, un problema de configuración, el antivirus, ¿no? Que coge, se actualiza en plena intervención y y reinicia los ordenadores, ¿no? Y deja a los cirujanos también a ciegas durante un rato. Por supuesto, el ransomware en hospitales, hay muchos casos conocidos, pero también los ataques a dispositivos electromédicos, dispositivos médicos implantados, ¿no? Que pueden ser atacados y parados, ¿no? Entonces, como decía antes, ¿son suficientes estas metodologías para evitar el impacto en la salud del paciente? Bueno, no es lo mismo el concepto de security que de safety, más preventivo, que el de seguridad del paciente. Entonces, esto hay que verlo sin perjuicio de atacar el tema de ciberseguridad y cibercrimen, que por supuesto hay que avanzar todavía y nos queda mucho camino en ese sentido, pero tenemos que tener la perspectiva de la seguridad del paciente, que es otra, ¿no? Para eso, en Andalucía se ha creado el plan para la estrategia de seguridad del paciente y en el último plan se ha incluido un área, una línea estratégica que es la de seguridad del paciente y tecnologías de la información sanitaria, que trata precisamente este tema. Entre sus líneas estratégicas o entre sus objetivos están la evaluación de las tecnologías de la información sanitaria con objeto de detectar posibles problemas de diseño, de uso o características que pueden llevar a error a los profesionales sanitarios y acabar impactando en la salud del paciente, ¿no? Para esto nos hemos basado en estas guías, son las guías SAFER, que son unas guías norteamericanas que se basan en este modelo, el modelo sociotécnico. Como podéis ver, es un modelo que considera 8 dimensiones
para analizar qué es lo que puede pasar en estas tecnologías que pueden afectar al paciente, y nos habla del hardware y el software, del contenido clínico, es decir, de la información, de los interfaces de usuario, de las propias personas que utilizan estos sistemas de información, de los flujos de trabajo y la comunicación entre profesionales, de las políticas y procedimientos y la cultura de la propia organización respecto de la tecnología y de la seguridad del paciente, de las regulaciones legales y otras presiones externas. Muchas veces no es solo la regulación legal la que te obliga a hacer algunas cuestiones, sino que puedes tener otros actores que pueden estar presionando tanto para bien como para mal, ¿no? Y por último, la medida y la monitorización de los sistemas, más bien la falta de medidas, ¿no? Y de monitorización de los sistemas. Hay muchas cosas que no sabemos de nuestros sistemas. Estas metodologías se apoyan en 3 fases, que las resumo rápidamente. La fase 1 básicamente es conseguir que se haga un diseño seguro de las tecnologías de la información sanitaria para que ayuden en la seguridad del paciente, que o sea, no acaben siendo un elemento más que dificulte esa seguridad, sino que al contrario le ayude. Una fase 2 que trabaja el uso seguro o de forma segura de las tecnologías de la información sanitaria, muchos aspectos de formación y de concienciación de los profesionales, y una fase 3 de la mejora continua, vigilancia, monitorización, indicadores de lo que está pasando, con objeto de mejorar continuamente estas tecnologías. Estas guías son 9 guías agrupadas en 3 bloques: las fundamentales, que son las prácticas de alta prioridad, digamos, lo primero que habría que abordar, que es lo más importante; las cuestiones organizativas, políticas, normas, etcétera, etcétera, respecto de la seguridad del paciente y las tecnologías de la información, ¿vale? Las guías relacionadas con las infraestructuras tecnológicas, los planes de contingencia, la configuración adecuada de los sistemas, los interfaces entre sistemas, ¿vale? Lo que es interoperabilidad, y las guías de procesos clínicos, las cuestiones de identificación del paciente en las tecnologías, los temas de petición electrónica y los sistemas de soporte a decisión clínica, el seguimiento de las pruebas y sus resultados, y por supuesto la comunicación clínica. La comunicación clínica es fuente de muchos errores. Para eso, y basándonos en estas guías que comentaba, hemos diseñado un software que nos ayuda a identificar, a base de cuestiones sencillas y a las que se responden, como veis, en diversas barras que se mueven hacia adelante y hacia atrás, preguntando directamente de primera mano de los profesionales, qué ven ellos en las tecnologías de la información sanitaria, en la historia clínica que utilizan día a día. Les planteamos una serie de cuestiones y que ellos tienen que ir valorando eh, mm, en un no sé, sobre esto que me preguntan no sé, o no, esto no nos aplica a nosotros, o no hay nada sobre esto que me preguntan, la historia clínica que yo uso no tiene esta característica, o bueno, tiene algo, pero se puede mejorar, digamos, esto está parcialmente implementado, o esto lo tenemos perfectamente resuelto, esto está completamente implementado. Bueno, pues así, con una batería de preguntas de cada una de las guías en cada una de las áreas que hemos visto antes, pues vamos alcanzando conclusiones que nos ayudan, o áreas de mejora que podrían abordarse en nuestra historia clínica electrónica, ¿no? Entonces, en esta primera fase, con esto hemos empezado hace un mes que hemos terminado el desarrollo de esta herramienta, y ya hay varios ejemplos, ¿no? Ya lo hemos pasado varias veces en varios servicios clínicos, unidades de gestión clínica, como nos llamamos en Andalucía, en la que hemos detectado docenas de posibles mejoras. No las voy a contar todas porque son muchas, pero sí algunas, ¿no? Esto fue un ejemplo en urgencia, en la que en un rato y con 2 profesionales, muy poco tiempo de trabajo efectivo, podemos obtener mucha información, pero y encontramos, pues bueno, cosas como, oye, se usa el copiar y pegar, pero no hay
distinción entre el texto original y el texto que he pegado. Hemos encontrado recomendaciones de pacientes que no se revisan nunca, recomendaciones que le damos a los pacientes que llevan ahí años puestas y no se revisan, con lo cual pueden estar obsoletas. Encontramos que las pantallas eran pequeñas, entonces para ciertas personas, eran difíciles de ver la información en unas pantallas tan pequeñas y con tanta información. Para el médico era muy difícil encontrar la información más reciente del paciente, en fin, cosillas que van sumando y uno pues acaba cometiendo errores, ¿no?, que pueden afectar al paciente. En cuanto a las responsabilidades organizacionales, pues nos salió una de las primeras, es que no había un reconocimiento institucional de que la seguridad en la historia clínica formaba parte de la historia, o sea, de la seguridad del paciente. Lógicamente esto ya se ha resuelto. De hecho, hay una línea estratégica en el plan estratégico de seguridad del paciente del hospital. Bueno, así no os cuento muchas más porque, bueno, en los planes de contingencia, pues no había el personal no conoce ni ha hecho pruebas de los planes de contingencia, no sabe qué hacer muy bien, no tiene claro muy bien qué hacer con la información una vez vuelven los sistemas, quién teclea la información que se ha perdido mientras los sistemas están parados, porque esa falta de información es un problema en la historia clínica. En la configuración de los sistemas, pues bueno, encontramos que había que hacer cola a veces para meter la información en un ordenador. La enfermería, por ejemplo, no tenía ordenadores suficientes para trabajar. Problemas de identificación del paciente, las pantallas aparecían listas que no estaban pautadas, con lo cual, y además muy juntas, con lo cual haces clic entre dos personas que se llaman muy parecidos porque salían alfabéticamente, pues es muy fácil irte al paciente superior o el paciente inferior porque los separan milímetros en la pantalla. En cuanto a las peticiones electrónicas, pues bueno, no todas las peticiones, por ejemplo, se hacían de forma electrónica, unas en papel y otras electrónicas, con lo cual hay una posibilidad de error que hace que se incremente el riesgo. El seguimiento de pruebas, pues por ejemplo eso, pues las pruebas en papel no se incluía en la historia clínica, eso iba al archivo, pero no estaba en la historia del paciente. Bueno, y así, ¿no? Ya os digo, docenas. En cualquier momento nos puede pasar eso, que hay un error como estos que nos salían antes de Windows, del pantallazo azul, que puede acabar haciendo daño al paciente. Y como conclusión y para terminar, pues bueno, el uso de la historia clínica puede ser perjudicial para la salud de sus pacientes y debería utilizarse solo bajo el control de profesionales sanitarios debidamente formados y conscientes de los riesgos de su uso. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Sobre todo porque has respetado perfectamente el tiempo, lo tenías absolutamente calculado y, bueno, me ha resultado súper interesante este concepto de la iatrogénesis, este daño ocasionado a los pacientes por las tecnologías de la información. Está claro que hay que tenerlo en cuenta y, bueno, pues ver que os habéis animado a producir y a aplicar esta metodología tan estructurada para gestionar estos riesgos, pues anima y espero que anime a todos a entender que se puede hacer poco a poco. Bueno, pues voy a pasar a presentaros al siguiente ponente, es Carlos Abad, jefe del área de sistemas de alerta y respuesta a incidencias del CNN-CERT, del Centro Criptológico Nacional. Carlos nos va a hablar sobre ciberataques en el sector salud y del estado de salud del estado de la ciberseguridad del sector y de la normativa. Es ingeniero superior en telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla. Es máster en Communication Systems por la Universidad de Wells Swansea. Tiene formación especializada en criptología y en seguridad de la información y es representante en diversos foros de ciberseguridad nacionales e internacionales. Cuando quieras, Carlos. Pues muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a SECA por la invitación. Y bueno, mi idea es intentar contaros un poco desde nuestro punto de vista qué es lo que estamos viendo. O sea, nosotros del CCN, lo que nos conozcáis, es que nos dedicamos a ciberseguridad, damos apoyo a todo el sector público desde un punto de vista de tanto la prevención como la detección como la respuesta, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de mi charla? Bueno, pues como estamos, digamos, metidos muy en el barro, no solamente hacemos la parte más de normativa o formación, sino que para
para esta charla quería traer un poco la parte del día a día que nos encontramos. Bueno, nosotros ahora, respecto a quién nos puede atacar nuestros sistemas TIC y en particular al sector salud, pues ahora vamos a publicar próximamente un informe que te aparece ahí en el centro, que es ciberamenazas y tendencias, lo hacemos todos los años. Y en este caso hay una sección dedicada a sanidad, donde los diferentes actores de Estado que se llaman, que son, digamos, aquellos actores atacantes patrocinados por Estados, tipo ciberespionaje, o incluso actores ya más avanzados del mundo del cibercrimen, pues tienen puesto en el punto de mira con el tema del COVID, todo el tema de la investigación del COVID, del sector salud, buscar rédito económico con los ataques, que eso, como sabemos, es algo habitual. He marcado ahí un párrafo subrayado simplemente, por ejemplo, algo que parece un poco que no es un ciberataque, pero que genera una superficie de exposición muy grande. Los sistemas, hemos hablado antes que los sistemas en el sector salud son muy variados, están creciendo mucho, sobre todo el mundo del IoT, pero bueno, tenemos muchos sistemas Windows clásicos que son antiguos y desde que en el año pasado se dejó de dar soporte a Windows 7, que lo tiene muchísima gente, pues ya no sé si se reciben actualizaciones y digamos que es una ventana enorme al ataque a estos sistemas. Una sección más que en este informe son distintos grupos APTs, que como para que no sepáis la nomenclatura, viene de amenaza persistente avanzada, que se refiere básicamente a grupos dedicados a ciberespionaje, a robar información de propiedad intelectual o actuar sobre ciertos sistemas incluso para hacer algún sabotaje, lo que sea. Bueno, los nombres estos raros que aparecen por aquí, que aparecen APT41, esta sección es dedicada exclusivamente a aquellos grupos APT que atacan al sector sanitario y centros de investigación. Pues APT41 son nombres públicos que dan las empresas de seguridad. Hay APT41, APT28, APT13, hay muchos códigos. Pero básicamente cada uno de ellos son los APTs que a nivel mundial se dedican pues, a atacar al sector farmacéutico, al sector sanitario, a la OMS, ataques en otros países, en Estados Unidos, en China, en Europa. Digamos que al final distintos países con distintos grupos tienen interés en la información que es generada por los centros de investigación o en los centros de salud, ¿no? En los servicios sanitarios. Un ejemplo así, simplemente, esto es un quesito, un círculo que representa, cada uno de los quesitos representa a quién ataca a los grupos de APT. Evidentemente, a la derecha se ve, sobre todo al sector gobierno, le interesa la información geopolítica, el sector defensa, pero el sector salud tiene un porcentaje nada despreciable del 7%, aunque también hay muchos servicios de salud que podríamos incluirlo dentro del servicio del apartado gubernamental, porque muchas veces la parte de salud está imbricada dentro de la parte de las redes gubernamentales, ¿vale? A veces no está tan separada en todas las comunidades autónomas los servicios de salud en todos sitios. Esto respecto al grupo digamos, más de ciberespionaje en general. Pero el ransomware sabemos que es una de nuestras preocupaciones, que es la otra pandemia. He puesto aquí algunos ejemplos grandes de... Estos son ransomware hechos por grupos, lo que se llaman HOR, que es el Human Operated Ransomware. O sea, no un fichero que te mandan y te cifra las redes así porque sí, sino que hay un grupo criminal que está organizado, que tiene gente que hace el desarrollo del malware, gente que se dedica a usar ese malware para desplegarlo en redes, gente que se dedica a operarlo y otro que se dedica pues, a pedir dinero, a negociar, a hacer la monetización del dinero y a pedir sumas como esta, ¿no? JBS es la principal cárnica de Estados Unidos, 11 millones de dólares. Colonial Pipeline es la empresa, en este caso, que da servicio de petróleo a toda la costa este americana, con lo cual aquí Estados Unidos ya se empezar a tomar en serio, ya lo hacía, pero mucho más en serio con Biden, el tema de ransomware, mientras que antes lo consideraba, digamos que en Estados Unidos la prioridad número 1 es ciberseguridad y segundo terrorismo, ahí va mezclado, pero siempre es muy orientado al tema de ciberespionaje. Con el tema de ransomware, este ya ha sido la gota, digamos, que ha colmado el vaso porque es un ataque que ha afectado a una infraestructura crítica como es la de provisión del sistema de petróleo de la costa este americana, donde están las grandes ciudades norteamericanas. Esto es una financiera, la CNA, la más grande de Estados Unidos, una de las más grandes de Estados Unidos, que ha pagado 40 millones de dólares. AXA es una aseguradora que, ampliamente conocida, que tenía una especie de ciberseguro en el que podía pagar incluso, decía que si tenías un ransom te pagaba el gasto del rescate, pero bueno, dejó de hacerlo y sufrió un ataque. Y hay muchos grupos. Mira, estas barras representan, este eje representa distintos grupos que hay de ransomware, para que sepáis que no son todos 3 grupitos, sino que hay muchos grupos que algunos están tachados, otros no, porque algunos aparecen, desaparecen. Aquí marco uno, por ejemplo, Abaddon, es uno de los diferentes grupos de ransomware que desapareció de la escena y publicó todas las claves de descifrado de todas aquellas víctimas que había tenido. Aquí hay mucha intervención por parte de las fuerzas del orden que investigan a diferentes bandas y muchas veces que van cambiando de nombres para que no les sigan. Este caso que pongo último aquí es Clop, que pone Clop Leaks. Es que no solo te entran en los sistemas, sino que además, como sabemos, en muchos de los casos se produce la doble extorsión. La doble extorsión básicamente es que te cifro
y además te saco información confidencial y si no pagas la publico. Y entonces ClubLeak significa su página de redes que hay en la dark web, donde cada una de estas empresas que se indican, pues han conseguido información y la están infiltrando y lo hacen como una forma de amenazarla, que efectivamente a todas estas empresas pues le están sacando la información. En España se han dado varios casos. Nosotros en ese sentido estamos monitorizando hace algún tiempo la dark web para ver los diferentes grupos donde se mueve el ransom, la compra y venta de credenciales de acceso remoto, que sobre todo en el tema del teletrabajo ha sido un boom. Antes, digamos que te entraban lanzándote mucho phishing, muchas campañas de phishing. Con el tema del teletrabajo de hace año y pico, lo que hacen es a los accesos remotos, a las VPN, a los correos electrónicos en remoto, a los Citrix. Y esto es un ejemplo, por ejemplo, de hace tan solo un par de semanas, en el que uno de los actores vendía un acceso Citrix a una consejería de salud que está echado para no decir cuál es, ya está notificada. Y estos son ejemplos de actores, Pirate, Fútbol o Nusphere, que los dos, tanto Pirates como Nusphere, están dentro de los foros diciendo que venden accesos confirmados a ciertos entornos del sector salud. En un caso es en Barcelona, un hospital, y en otro caso un instituto de biomedicina de una ciudad. El otro actor lo hace contra una consejería de salud y esto es el día a día. Esto es bastante habitual, ¿eh? Estamos demasiado expuestos. ¿Qué hacemos desde CNCER? Pues nosotros sabéis, los que nos conozcáis, que hacemos, bueno, damos muchos servicios de seguridad en todos los ámbitos, en la parte preventiva, la de vigilancia y la de respuesta, que se traduce, para no entrar mucho en detalle porque tenemos muchos servicios, pues se traduce en una serie de soluciones que hemos ido desarrollando, tanto en la parte de auditoría, tenemos una serie de herramientas que están todas disponibles para el sector público en general y para el sector salud en particular. Entonces, vamos a ver algunas de ellas simplemente, sobre todo las dedicadas a monitorizar ataques y detección de esos ataques que son continuos contra las redes sanitarias. Esto es un ejemplo del SAT de Internet. El SAT significa Sistema de Alerta Temprana. Básicamente, con aquellos organismos que se han adherido a nuestro servicio, colocan en una conexión a Internet del organismo o del servicio de salud que corresponda, colocan un dispositivo donde va detectando detecta patrones de ataques que nosotros conocemos. Cuando salta alguno de esos patrones, notificamos al organismo para que gestione el incidente, ¿vale? Así, grosso modo. El objetivo que tenemos es que podamos desplegar muchas sondas, muchos de estos sensores por toda la administración pública y nosotros nos encargamos de investigar cuáles son los patrones de ataques de los que tienen que nutrirse esas sondas, esos sistemas, para que, digamos, haya un organismo que dé un servicio de forma horizontal, porque ya tiene el sector salud bastante con su guerra del día a día o cualquier otro sector público para tener que andarse preocupando por estar en el estado del arte de los ataques. Algo similar tenemos para el mundo OT, el mundo el mundo operacional, que hemos llamado nosotros ICS, Sistema de Control Industrial, donde empezamos hace menos tiempo, pero también hemos adherido 37 organismos. Y en este caso particular me paro porque dentro de los sistemas OT, pues está en la parte, tenemos en Puerto del Estado, tenemos en Confederación Hidrográfica. En este caso particular me centro en los centros sanitarios. Los centros sanitarios, bueno, tenemos desplegado en algunos sitios, en varios hospitales, 17 hospitales, y tenemos ahora una iniciativa con el Servicio Andaluz de Salud y con Andalucía CER porque han conseguido financiación europea para desplegar los próximos 2-3 años 45 sensores, sondas de SAT-ICS en otros tantos hospitales. Entonces es un proyecto muy interesante, muy bonito, para acercar la seguridad aún más a los hospitales, sobre todo en el mundo de este OT, que es un poco complicado. No solamente ponemos ahí un ejemplo de ver ataques contra temas de diagnóstico de imagen, sino sistemas BMS, que son los sistemas que controlan los edificios. Sistemas, digamos, de HVAC, que son los sistemas de aire acondicionado, de calefacción, que puede afectar a un quirófano, a temperatura dentro de una habitación, de un paciente, en un laboratorio, y sobre todo el control de acceso y seguridad a las distintas instalaciones. Estos son algunos ejemplos de organismos que tienen nuestros sistemas. En algunos casos, la sonda está puesta directamente en la red gubernamental de la comunidad autónoma de turno, que tiene por detrás de ella el servicio de salud. En otros casos está el servicio de salud diferenciado. Y bueno, nuestra aspiración es desplegarlo lo más posible y tener un entorno lo más seguro posible. Contra el ransom, ¿cómo actuamos? Pues contra el ransom lo que hacemos es básicamente, tenemos una herramienta que se llama MicroClaudia, que básicamente es un centro de vacunación, que lo llamamos. Nosotros vamos desarrollando vacunas para los distintos tipos de ataques que vemos en las distintas campañas de ransomware. No es un antivirus, sino que mira son qué técnicas usa un atacante para desplegar un ransomware, ¿vale? Porque ya mejor que abrir un Word, que el Word ejecuta algo raro, ese algo raro lo paramos, porque si tú abres un Word para leer un documento, no debería hacer más nada que lo que quieres tú, que es leer un documento. Entonces, cualquier técnica que vemos que se ejecuta por la red rara, se intenta parar.
Esto lo hicimos a raíz del COVID, principalmente en marzo del año pasado, un proyecto que era 3 meses, lo tuvimos que hacer corrido en 3 semanas porque nos preocupaba mucho la seguridad en el sector salud de los hospitales que no podían parar, evidentemente, la operación de sus sistemas. ¿En qué se apoya todo esto? Todo esto se apoya en información, para información que nutre los sistemas de sensores de patrones de ataque, que nutre a las herramientas con Microclaudia y otras herramientas que tenemos de detección de ataques. ¿Qué hemos añadido en esta información de aquellas IP que son malas, dominios que son malos, malware que son malos? Hemos añadido en nuestra herramienta Reyes el concepto de la brecha de seguridad, que sabéis que son, pues ha habido muchos sistemas que debido a que tienen un acceso a su sistema bastante débil, un atacante puede robar las credenciales de acceso a un sistema. O con herramientas de ataque, así digamos de hacking, y después diferentes actores han conseguido entrar en diferentes foros, como pueden ser pues, Yahoo, Gmail, en Facebook, etcétera, y han ido publicando datos de usuarios de correo electrónico y sus credenciales en Internet, que es lo que usan los atacantes luego para probar si algún usuario ha reutilizado una contraseña, la prueba en una red de un sistema público, o de un hospital, o de un centro de salud. Si tiene acceso remoto abierto y funciona la clave que está publicada en Internet, pues básicamente tiene acceso a la red y puede empezar a propagar lo que quiera o robar información. Son ejemplos de brecha de seguridad. Este año hemos tenido una de 500 millones de usuarios en Facebook y hay muchísimas. Hay varios miles de millones publicadas en Internet. Como son muchas, hemos contratado un servicio que se denomina Trillion, que está disponible para... Inicialmente fue para el sector salud el año pasado, pero lo estamos haciendo extensivo a toda la AGE y comunidades autónomas para que verifiquen si en sus dominios de correo alguna cuenta de correo se ha visto filtrada por Internet para que haga los oportunos cambios, digamos, ¿no? Esto al final, todos estos sistemas de detección de investigación se traducen en una serie de incidentes que en el caso de este sector salud, lo que hemos detectado en nuestras sondas en los últimos años son más de 2.300 incidentes, sobre todo orientados a la explotación de vulnerabilidades, a compromiso de aplicaciones, técnicas de APT, por supuesto malware, ransomware, etcétera. Otros incidentes que nos han notificado, que no vienen por las sondas, sino que ha sido por el intercambio con otro CERO, con otros servicios, pues son este ejemplo. Pongo unos cuantos ejemplos para que vea la exposición que tienen nuestros sistemas. Hay muchos más, son solo algunos ejemplos. Pues sistemas RDP, que son accesos remotos inseguros, servidores de mando y control que se dedican a realizar ataques contra nuestros sistemas, comunicaciones telnet, que son comunicaciones inseguras, remotas también abiertas, vulnerabilidades básicas, proxy logon o algunas otras que por ahí como Bluekeep, que permiten propagación dentro de la red de forma, digamos, bastante automática a los atacantes que deberían estar parcheados y tienen parches, pues no lo están. Bueno, hay una gran variedad de tipos de ataques. ¿Cómo está la ciberseguridad en el sector salud? ¿Cómo lo vemos nosotros? Bueno, nosotros nos basamos principalmente en 2 herramientas, como son INES e IRIS. INES es la información de estado de seguridad, donde todo el sector público vuelca la información que tiene sus activos y dice cuáles son las medidas de seguridad acorde al NS que tienen aplicadas. Entonces nos da una imagen. Esto lo hemos complementado con IRIS, que IRIS es un mapa de situación donde estamos colocando los distintos, digamos, cada uno de estos puntitos que veis en el mapa de España, es en cada ciudad, en cada organismo, podemos ver qué dispositivos de nuestros están colocados. Es decir, podemos ver si tiene una sonda de SAT Internet, nos lo marca, si tiene una sonda SAT ICS, nos lo marca, si tiene acceso a otras herramientas que tenemos muchas, Lucía, Reyes, etcétera, nos lo indica. Cargamos los datos de INES también aquí, con la idea al final de hacer un cómputo del cálculo de seguridad al nivel de riesgo que tiene un organismo. Si clicas en una de las ciudades, en uno de los organismos en concreto en esta pantalla, pues te aparecería, tacha un poco para que no se vea quién es el organismo, aunque sale bastante bien. Te diría cuál estado de cumplimiento, que en este caso es un cumplimiento alto, y según el número de herramientas que tenga instalada, pues le vamos haciendo un scoring, en este caso está un 62 sobre 100, que no está mal. Hay algunas que están bastante en números rojos, bastante. Pero hay muchas otras que no están del todo mal. Por ejemplo, aquí una consejera de Sanidad que tendría instalada una sonda nuestra, que tiene introducido los datos en INES, que tiene herramientas como Lucía, y vamos haciendo así un scoring, vamos evaluando el nivel de riesgo que tienen todos ellos. Digamos que es un mapa que nos da el estado de situación distintos sectores. En este caso particular he puesto una foto del estado del sector salud, pero podría hacerse también para otros sectores, como puede ser defensa, alimentación, aguas, transporte, etcétera. Para al final tener una visión holística de todos los niveles de seguridad que tenemos. En cuanto a normativas de ciberseguridad, como ya se ha comentado un poco, iré muy rápido para no quitar tiempo a la siguiente ponente, Arantxa. Y entonces simplemente deciros que ha habido durante todos esos años en ciberseguridad en general, no en el sector salud en particular, una evolución natural donde se ha introducido muchas normativas. ¿Cuál es la normativa así más reciente, digamos, de interés? Bueno, la directiva NIS es, al margen del esquema nacional de seguridad que ya se ha mencionado, que es dedicado a cumplimiento para el sector público. La directiva NIS
indica cuáles son los sectores de servicios esenciales que dice la Unión Europea que hay que proteger, al margen de que ya hubiera una definición previa para infraestructuras críticas. Bueno, hemos hecho una cierta semejanza. Sanidad, por supuesto, es uno de los servicios esenciales que tienen que cumplir con esta normativa que se transpone al ordenamiento nacional, al ordenamiento jurídico nacional y en el Real Decreto 43/21. Ahí básicamente está diciendo que hay que notificar incidentes, en nuestro caso al CCNC, pero independientemente de eso, marca una serie de pautas de requisitos de seguridad que tenéis que cumplir, que irán alineadas con el NS y indica más cosas, ¿no? Este Real Decreto 43/21 indica además de la notificación de incidentes, es que tenemos que unificar una plataforma nacional de forma que tanto sector público como privado tenga una especie de ventanilla única, aunque tu ser de referencia pueda ser INCIBE para el sector privado, el mando conjunto de ciberespacio para el sector de defensa, que hay un sitio único donde una autoridad competente, por ejemplo, la autoridad competente en el sector salud, puede ver de un vistazo cuántos incidentes afectan a todo el sector salud, independientemente de que sea en el sector público o privado. Hay que dar una foto real de lo que está ocurriendo y que también las fuerzas del orden puedan ver cuál es el estado de situación. Respecto al NS que antes se ha mencionado, pues es verdad que este año el esquema nacional de seguridad va a dar una vuelta de tuerca. Se va a sacar la nueva versión del NS, mucho más, yo creo, más maduro de lo que estaba, con conceptos como Zero Trust o las medidas de seguridad en la nube, que a la que hemos ido muy rápidamente, muchas veces sin demasiada seguridad, donde es importante tener un listado del inventario de las cosas, que en el sector salud es complicadísimo, certificaciones también para el mundo IoT y, bueno, una serie de playbooks y información ya previamente desarrollada de cómo responder a un incidente, certificaciones, bueno, digamos que es mucho más modular, más adaptable el NS a cada caso particular. Este es un esquema de la Plataforma Nacional de Notificación de Incidentes que tenemos que desarrollar el CCNC en colaboración con INCIBE y el Mando Conjunto de Ciberespacio, que básicamente lo que haremos será tener un sitio, un lugar donde todo el mundo, donde nos llegue de forma unificada a nuestra herramienta Lucía, que están los incidentes de seguridad que nos notifican los diferentes organismos, pero que una autoridad competente pueda hacer de forma directa, otras autoridades también lo puedan hacer y además demos un servicio horizontal a los diferentes actores que componen este mundo de la ciberseguridad, a todas nuestras herramientas y a otras que pongan a disposición también de la plataforma cualquier otro actor de ciberseguridad. Y por último, para ir finalizando, tenemos un concepto que viene de la Unión Europea y es que está bien detectar, responder, pero hay que hacerlo de una forma eficiente. Entonces, nosotros como CER estamos fuera, los diferentes organismos equipos de seguridad de cada organismo pues hacen lo que pueden, pero queremos ir al concepto de los SOCs, de los Security Operations Center, como hace la Unión Europea, que quiere crear una especie de red nacional de SOCs, digamos que es una forma de conectar los diferentes SOCs o CERTs a nivel nacional, que ya veremos cómo se hace, pero que haya un lenguaje común entre ellos y que la compartición de IOCs, o sea, la compartición de patrones de ataque y de indicadores de ataque sea lo más ágil posible y automática posible, tanto para el sector público como privado. Es una iniciativa nueva que movimos este año, que ya veremos cómo la iremos evolucionando, pero digamos que tenemos que bajar de la parte normativa, procedimental, que está bien, que es necesaria, a bajar mucho más en el terreno, más al barro, porque los ciberataques nos comen y nuestros activos son demasiado críticos. Simplemente para resumir las conclusiones, el sector salud está en el punto de mira como cualquier otro sistema TIC, pero aún más el sector salud por la importancia que tiene de la información que maneja. El NS es necesario si queremos estar un poco más seguro. Necesitamos intercambiar, eso es importante. Nosotros siempre lo decimos y siempre animamos a todos que intercambien. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar entre este año y el que viene una plataforma de intercambio común, de manera que este intercambio sea ágil y real. Y para que sea realmente práctico y operativo, vamos a intentar hacer un despliegue en temas de crear una red nacional de SOCs y animamos a la creación de SOCs sectoriales o por comunidad autónoma quizás, no sé si el sector salud o por CER autonómico, bueno, ya veremos. El caso es que en España tenemos bastante ventaja respecto a otros países porque tenemos muchísimo avanzado y somos bastante referencia en todos estos campos y hay que aprovecharse de ello. Y nada más. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Mónica. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante tu intervención. Solo de pensar que los ransomware suenan a pandemia, no sé, me da escalofríos, pero bueno, pensar que estáis pensando en vacunas tranquiliza bastante. Y bueno, muy, muy interesante. Voy a pasar a presentar a Arantxa. Arantxa Jiménez es directora responsable del área de ciberseguridad de servicios y productos en Atos Iberia para España y Portugal. Es ingeniera informática y máster en dirección y gestión de las tecnologías de la información y de la ciberseguridad. Lleva trabajando en el mundo de la ciberseguridad durante más de 20 años y pertenece al Centro de Ciberseguridad a nivel global.
Participa en múltiples asociaciones y foros y es habitual verla en este tipo de eventos y charlas en el ámbito de las tecnologías de la información. Así que cuando quieras. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Y bueno, para terminar esta mesa que llevamos ya empezada desde una hora y un poquito, pues sí que nos gustaría dar desde Atos de alguna manera la visión orientada a la ciberseguridad por aquellas empresas que proveemos servicios de ciberseguridad. ¿Vale? Algunos datos sobre tendencias actuales en ciberseguridad y salud. Bueno, ya mis compañeros han adelantado algunos números. Hemos visto, además, muchos temas concretos en el ámbito sanitario. Hemos visto consecuencias, amenazas, vulnerabilidades. Hemos también visto cómo es un proceso de gestión de riesgos. Y sí que me gustaría ahondar en esta parte, indicando que al final las tendencias, ya sea en este sector, en el sector sanitario, y ya sea a nivel privado o público, sí que existe evidentemente un incremento exponencial, como hemos visto, de las amenazas y los ciberataques, y también un incremento en la inversión en ciberseguridad. Esto nos sitúa en un punto, en este momento de crecimiento, de manera que es cierto que existe un incremento en los ámbitos y en las amenazas existentes, pero también existe una reacción por parte del sector, en este caso, sector sanitario, donde se está viendo que evidentemente, igual que en el resto de sectores, hay que poner medidas de seguridad y hay que establecer ciertos parámetros para conseguir parar todos estos ciberataques que al final nos están afectando, como hemos visto, a nuestros servicios esenciales y a la seguridad del paciente que comentábamos inicialmente y que quizás hasta hace poco se veía como algo absolutamente separado de las tecnologías y de la ciberseguridad y que cada día tiene más interrelación y afecta más a la seguridad y el bienestar de este servicio asistencial. ¿Vale? Veíamos aquí esa inversión, hay un incremento claro desde el 2019 hasta este año y también, bueno, pues un incremento claro, como veíamos, de los incidentes y de la aceptación de esos incidentes dentro de ese sector. ¿Cuáles son los principales desafíos que nos encontramos en torno a la ciberseguridad dentro del sector sanitario? Bueno, pues nos encontramos con un sector que tiene una gestión distribuida, es decir, nos podemos encontrar servicios centrales, nos podemos encontrar hospitales, centros de salud, donde dependiendo también del presupuesto de un determinado hospital, puede llevar o realizar una serie de medidas de seguridad o proyectos o protegerse de una manera o otra dependiendo de esa inversión que veíamos en ciberseguridad. Y también esto orientado a la estrategia, es decir, se puede establecer una estrategia, pero luego la implementación de esa estrategia, dependiendo de dónde estemos, se puede hacer de una manera u otra. Hay mucha diversidad de tecnologías, tanto en los propios sistemas de información como en los dispositivos electromédicos. Es decir, nos encontramos ante una variedad muy importante, un ámbito de tecnologías enorme y para proteger todo ello, pues tenemos una dificultad importante a la hora de identificar, como veíamos inicialmente, ese riesgo y cómo protegernos en la medida de lo posible sobre ese riesgo. Hay nuevas amenazas, hay potenciales vulnerabilidades que pueden ser dirigidas
o pueden ser generalistas y que al final también nos afectan. Veíamos ransomware que, aunque parezca mentira, llevan circulando durante años y años y nos siguen afectando. Es decir, existen vulnerabilidades, pero no se pone foco en la protección de esas vulnerabilidades, aunque, como digo, no sean vulnerabilidades de 0 days, sino que son vulnerabilidades que ya llevan con nosotros bastante tiempo. También otro desafío es la gestión efectiva de todos los incidentes de seguridad que se hacen en tiempo y forma. Esto es importante porque vemos incidentes de seguridad que se producen y hasta que conseguimos una recuperación efectiva pasa el tiempo, pasan semanas, meses. Y bueno, esta parte de gestión efectiva creo que también hay que poner foco, como también han destacado algunos de mis compañeros anteriores. Hay un cumplimiento legal y normativo y unos marcos, regulaciones, legislación, estándares que debemos cumplir. Sabemos que están ahí y no nos tenemos que inventar nada de cero. Están ahí cada día, como hablábamos anteriormente. Por ejemplo, la nueva publicación que se hará del NS. Todas estas normativas, regulaciones van también avanzando y tienen también una mejora continua. Pero eso sí, necesitamos de alguna manera cumplir con aquello que mínimamente es básico para tener un nivel de seguridad aceptable. No estamos diciendo que tenemos que tener un nivel de seguridad, pues, todos igual, ¿vale? Pero sí que es cierto que dependiendo de ese análisis de riesgos y los riesgos que se establezcan inicialmente, debemos implantar unas medidas de seguridad acorde a esos riesgos, ¿vale? Muy importante, otro desafío es la continuidad del proceso asistencial. Era algo que también comentábamos. Necesitamos que esta continuidad de servicio, que esta continuidad de los procesos, que este servicio continuo a nivel de tecnología se siga manteniendo. Y para mí un punto fundamental es todo lo que tiene que ver con la formación y concienciación tanto de los profesionales sanitarios en el ámbito de la ciberseguridad como los usuarios, pacientes y demás que al final estamos todos metidos en esta rueda y es necesario tener un grado de concienciación importante y un grado de formación sobre lo que es la ciberseguridad y mínimamente aquel granito de arena que podemos aportar para mejorarla. Hay distintas medidas y soluciones de seguridad a implantar, que era pues, lo que comentábamos al principio. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que podemos implantar? Bueno, pues podemos implantar medidas de seguridad que pueden ser procedimentales, como comentaba ahora Carlos, es decir, normativas, estándares, para saber qué es lo que tenemos que hacer, pero a su vez también hay que implantar medidas orientadas a la tecnología, medidas organizativas y medidas también dependiendo de los sectores. No será igual un sector u otro o un entorno, ya sea TI, IoT o OT, dependiendo en el ámbito en el que nos encontremos. En estas medidas o soluciones a implantar, pues nos encontramos muchas. Podemos hacer un listado enorme de cuáles son las medidas que podríamos llevar a cabo. En principio, bueno, pues podríamos incluso ver o iniciar con ese análisis y gestión de riesgos, ver cuáles son los riesgos que tendremos. Podemos establecer planes estratégicos y tácticos a medio y a corto plazo para saber cuáles son las medidas que tenemos que implantar y en qué periodos de tiempo. Todo esto también alineado con el cumplimiento de los estándares que hemos visto del GDPR, de la 27.001 o 27.799 en el entorno o en el ámbito sanitario, del NIS, del Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, pues intentar que, como todas estas normativas están alineadas, nosotros y nuestras medidas de seguridad también estén alineadas. También podemos implantar tecnologías que ayuden a esta estrategia definidas. Aquí hay muchos palabras que veis aquí, pero bueno, se basan en la protección de la información, la protección de los accesos, medidas anti-malware, medidas anti-phishing,
firewalls para seguridad perimetral. Todas estas tecnologías nos ayudan a establecer cuáles son las medidas de seguridad. Y, bueno, pues otras medidas también, aparte de las identidades, los accesos, los usuarios, cómo accedemos, las contraseñas y demás, vemos también el análisis y gestión de vulnerabilidades y los servicios de gestión de seguridad. Hablábamos de CER, hablábamos de servicios de operaciones de seguridad. Ahora también hablamos de MDR, que son los servicios de detección y respuesta, servicios de threat hunting. Tenemos multitud de medidas y soluciones a implantar que quizás no todas sean para nosotros, pero que sí, algunas de ellas, y dependiendo de los riesgos, tendremos que implementar. Otro de los temas que también me gustaría comentar es, vemos aquí a la derecha, el marco NIST, donde es importante también identificar cuáles son todos estos riesgos y hacer foco en la ciberseguridad desde el diseño, desde el punto inicial, desde la protección, intentar que no nos pase y si nos pasa, evidentemente, vamos a tener que tener una estrategia de recuperación y de respuesta, pero vamos a intentar poner medidas preventivas para que en la medida de lo posible pues consigamos hacer una mitigación mayor de los riesgos y las amenazas que tenemos. Un ejemplo práctico, por ejemplo, de algunos de nuestros clientes con los que trabajamos en este ámbito, concretamente en el sector sanitario, pues son el apoyo a todas estas medidas que veíamos con oficinas de seguridad, con servicios que se pueden agrupar en distintos bloques. Lo primero que establecemos es un marco de estandarización en los temas de ciberseguridad, donde establecemos una serie de normativas, procedimientos y también unas guías técnicas de seguridad. Es decir, no solo nos podemos quedar en ese nivel de definición, sino que tenemos que establecer qué medidas técnicas tenemos que implementar. Por ejemplo, el bastionado de sistemas, es decir, securizar nuestros sistemas operativos, nuestras bases de datos. ¿Qué medidas técnicas tenemos que llevar a cabo? En el ámbito que comentábamos de la formación y la concienciación, creo que una de las iniciativas más interesantes son las de tener un portal de seguridad para consulta tanto de esos profesionales sanitarios como los usuarios del sistema de salud, donde se pueda acceder y ver cuáles son aquellas inquietudes que podemos tener en este ámbito de ciberseguridad, al igual que un catálogo formativo que también esté asociado a ese portal. Y los centros de respuesta ante incidentes también. Comentábamos que son todo lo que tiene que ver con la gestión del incidente es necesario establecerla. Importante también, en esta parte la monitorización es esencial, no solo la respuesta, sino monitorizar y saber qué nos está pasando, porque en la mayoría de los casos no sabemos ni siquiera que estamos siendo atacados. Y ese es un problema importante que difícilmente podemos solucionar. Si no sabemos qué es lo que nos está pasando, esa parte... Arantxa, perdona que te interrumpa. Mira, nos quedan un par de minutitos para tu intervención, que hemos ido un poquito retrasados. Perfecto. Para que calcules. Perfecto, pues ya estoy acabando, ¿vale? Otro de los puntos que me gustaría resaltar es la parte de cuadro de mando de seguridad. Esa monitorización y visibilidad nos parece algo fundamental. Es decir, para la toma de decisiones, para cuando ocurre un incidente, necesitamos tener datos, necesitamos saber qué está pasando. Si no, es muy probable que no tomemos las decisiones correctas, sin saber y tener la información necesaria para tomar esas decisiones. Las guías técnicas que comentábamos, nuestro portal de ciberseguridad también, el catálogo y el material formativo y el centro de respuesta ante incidentes que veíamos, donde se incluye la gestión de vulnerabilidades y todo lo que tiene que ver con gestión de alertas e incidentes. En este ámbito, es decir, tanto en el ámbito de los sistemas de información como en el ámbito de dispositivos electromédicos que tienen sus propias vulnerabilidades y que tiene su propia gestión y fuentes de alertas de vulnerabilidades, que tenemos que estar al corriente y tiene que ser una fuente de entrada más de datos para nosotros. Y con esto, Mónica, muchas gracias.
Muchas gracias, Arantxa. Siento que te ha tocado al final y al final los últimos pagan un poquito el retraso de las anteriores, aunque he tratado de que todos han sido muy respetuosos, pero bueno, íbamos un poco ajustados con una mesa tan completa y con unos ponentes tan formados. Bueno, pues solo voy a lanzar, tenemos 3 minutitos, una pregunta general a todos desde vuestros sectores, desde de vuestro entorno. ¿Cómo veis el futuro más cercano y qué próximos pasos vais a hacer? Manuel, que nos contabas que habíais iniciado en Andalucía, quizá algún próximo paso de vuestra estrategia. Sí, bueno, dos vertientes creo, ¿no? Una inicial es seguir madurando en las cuestiones de ciberseguridad. Nos queda muchísimo camino, hemos aprendido mucho en los últimos 2 años y la pandemia, aunque parezca que no, pues ha venido a promover las cuestiones de seguridad TIC, pero nos queda mucho camino. Tenemos que seguir madurando en ese aspecto y sobre todo, bueno, pues habrá que ir dedicando recursos, financiación, porque el cumplimiento legal nada más ya es una cuestión de mucho trabajo. Y en nuestro caso, el avance en el sentido que he estado comentando, ¿no? Primero, recopilar esa fase de recopilación de información por parte de nuestros profesionales, no solo los sanitarios, también los ingenieros, los ingenieros industriales, los ingenieros informáticos, además en todas sus especialidades, ir encontrando esas áreas de mejora para ir incluyéndolas en los planes estratégicos de desarrollo de las tecnologías, ¿no? Que, bueno, no, en definitiva, que nos queda mucho trabajo en cualquiera de los caminos que adoptemos, ¿no? Nada más. Arantxa, decías que había un incremento, ¿no?, en el sector sanitario de estos desde el inicio de la pandemia COVID, ¿no?, de estos ciberataques. ¿Tú cómo crees que podremos mitigarlo así a corto plazo? Sí, yo creo que a raíz del COVID, por todo el tema del teletrabajo, de poner medidas sin pensar muchas veces en los riesgos que podíamos tener, sino por dar servicio y porque todo el mundo pudiese continuar independientemente de ese riesgo que asumimos en ese momento, pues ha habido un aprovechamiento por parte de estos ciberdelincuentes para intentar incrementar ese número de ataques. Y de hecho, bueno, pues en nuestro día a día vemos la cantidad de empresas, tanto del sector público como privado, que se ven afectadas por esto y es una realidad que vemos diariamente. Y nuestro papel aquí es, evidentemente, apoyar a todos los clientes, tanto del sector público como del privado, y conseguir ayudarles en la medida de lo posible, claro. Bueno, pues gracias a todos los que han estado escuchando este panel de colaboradores tan completo, sus ponencias tan interesantes. Una vez más, gracias a SECA por dejarnos preparar esta sesión y, bueno, pues despedirme en nombre de todos y daros las gracias. Buenas tardes. Gracias a vosotros. Gracias, Mónica. Buenas tardes. Hasta luego. Chao.